estudio es el estudio número 21 del libro de los Hechos. Continuamos con la prédica de Esteban, el mensaje que Esteban desarrolló por medio del Espíritu Santo. Esteban era uno de los 7 diáconos elegidos para la tarea del ministerio. Y Esteban, un hombre elocuente, un hombre lleno de la presencia de Dios. Y por causa de eso, él fue arrestado y llevado delante del tribunal del Sanedrín, que el Sanedrín era el templo donde estaba el sumo sacerdote y eran las mayores autoridades, y lo acusan a Esteban falsamente por hablar de Jesús. Lo acusan de blasfemar el nombre de Moisés, de instigar violencia contra el templo, de atentar contra las leyes que los judíos tenían en ese tiempo. Y pensé en este mensaje y estudié algunas referencias, y Dios siempre me llevaba para otro ángulo de este pasaje, de estos pasajes, y cómo uno cuando estudia la palabra, el Señor te la puede mostrar de aquí, de derecha, de arriba, de abajo, y podemos ver diferentes ángulos y podemos indagar y estudiar y escudriñar y rastrillar la palabra de Dios tantas veces, porque hay tanto que tiene para enseñarnos, que creo que no nos alcanzaría. Podríamos usar 3, 4, 5, 10 versículos y predicar unas 100 veces. Y hoy vamos a entrarnos en el libro de los Hechos, donde habíamos dejado la última vez, capítulo 20, y vamos a intentar, si el Señor nos ayuda, hasta el capítulo 42. Serían 22 versículos que tengo que leer. Espero que la vista no me falle, porque cuando leo mucho ya se me nubla todo, y podamos cumplir esto. Creo que nos va a enseñar mucho esta palabra en esta noche, porque Esteban empieza a refutar todas las acusaciones que estaban haciendo contra él, como recién había mencionado, y cómo Esteban empieza a derribar todos estos argumentos, porque él era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando uno está lleno del Espíritu Santo puede derribar fácilmente esos argumentos que ellos usaban. Pero todos los argumentos que ellos utilizaban había algo detrás, que hay algo que muchas veces yo, cuando me puse a estudiar este libro de los Hechos, encontré en esta narración de Esteban algo que nos pasa muy a menudo al cristiano, y es que el cristiano, o en sí la persona, cómo va a buscar constantemente argumentos para convalidar sus pecados y no obedecer a Dios. Las personas cambiaron, los escenarios cambiaron, pero el corazón del hombre, de Esteban a hoy, sigue siendo el mismo. No encuentro gran diferencia entre este grupo del Sanedrín que acusaba a Esteban con muchos cristianos que hoy viven en la actualidad. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esa palabra con nosotros? Mucho tiene que ver. Porque una de las cosas maravillosas que hace Esteban era que Esteban les refuta todo lo que ellos decían con una llenura del Espíritu extraordinaria, con una
interpretación de las Escrituras fabulosa, porque dice que el Espíritu, con E mayúscula, hablaba a través de la vida de Esteban, y cómo el hombre siempre tiene que tener mucho cuidado de sí mismo. Engañoso es el corazón del hombre, engañosa es nuestra mente cuando no está alineada con Dios. Y cómo siempre el ser humano va a tener la tendencia al mal, siempre. Nunca nos vamos a librar de esa tendencia hasta que abandonemos este cuerpo. Porque mientras estemos de este lado de la gloria, siempre vamos a tener tendencias torcidas, emociones que nos van a querer controlar, gobernar, direccionar. Y como muchas veces el cristiano, yo tengo un muchacho que hace un tiempo me está mandando mensajes, que es de otra iglesia, un hermano que no se congrega. Y usted no sabe la zanateada que me mete y me escribe, y pastor, ore por mí, y yo no me congrego por esto y por lo otro, y cómo puede ser, y que papá. Digo, ¿cuántos años tenés vos en el camino, Señor? Yo tengo como 10 años. 10 años de nada. 10 años y nunca te convertiste. 10 años y nunca fuiste cristiano. Porque realmente, hermano, estamos buscando la manera de no obedecer a Dios siempre. Siempre. Por eso Pablo hace una mención y él dice, yo golpeo mi cuerpo para ponerlo en servidumbre. Si uno realmente no ama las cosas de Dios y realmente uno no se pone en tela de juicio uno mismo y se indaga uno mismo y avanza y pelea con uno mismo, la carne siempre nos va a arrastrar. Decimos que el diablo nos arrastra. No, hermano, nos arrastran nuestras propias concupiscencias que están ahí. Y que si nosotros no las enfrentamos, porque fíjate que, mira, antes de comenzar, acuérdese que la palabra es la palabra de Dios, y cómo Dios habla a través de la vida de Esteban, y cómo Dios habla de Moisés, porque ahora vamos a hablar un poco de Moisés. Pero fíjate algo que dice que Esteban, cuando empieza a narrar esto, dice que Esteban era un varón elocuente y poderoso en la palabra. ¿Sabe lo que significa eso? Que Esteban dice que Moisés era una persona muy conocedora, muy hábil, porque él había sido instruido en la mejor filosofía que existía en ese tiempo. Pero recuerdan que cuando se le presentó Dios a través de esa zarza que le empieza a hablar y lo envía a hacer algo, lo primero que hace Moisés es decir, yo no sé hablar. Y ahí empieza uno a darse cuenta de cómo el ser humano es, que siempre Dios jamás va a ir a buscar a alguien que Dios no sabe que lo capacitó, Dios lo preparó. Los 80 años habían preparado a Moisés y él dice, yo no estoy preparado. Entonces Dios le dice, bueno, usa a tu hermano, porque lo que dicen los historiadores es que Moisés, como de cierta manera él quería eludir a la responsabilidad, él no quería hacer lo que Dios quería que hiciera. Entonces, como de cierta manera uno va constantemente queriendo torcer siempre la voluntad de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Ya hicimos una introducción y vamos a ver
lo que dice el capítulo 20, el versículo 20 del capítulo 7, y dice: en aquel mismo tiempo, vamos a leer por partes, porque quiero dividir esto, porque son muchos versículos. Y dice: y en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés con toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en su palabra y obra. Que era poderoso en palabras y obra. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y les ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratás el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Hasta ahí. Fíjate que una de las cosas que se le decía a Esteban era que Esteban era un hombre que estaba tentando o blasfemando contra Moisés. Y cómo Dios empieza a refutar todo lo que ellos decían y empieza a caer por tierra por medio de una interpretación que Esteban hace extraordinaria. Y lo que Esteban empieza a narrar aquí, ustedes conocen la historia de Moisés, creo que todos conocen la historia de Moisés. Y lo que podemos ver en esta primera etapa de este proceso de Moisés es cómo Dios dice que él, al ver la aflicción de su pueblo, Dios tenía una promesa, y cómo Dios escoge a Moisés para salvar al pueblo. Si bien sabemos que Moisés representa a Jesús, y a partir de Moisés comienza el proceso de la redención o de la promesa que Dios tenía con el hombre para salvarlo. Vimos que cuando Moisés nació, una de las cosas que hizo Faraón, dice que ellos, al ver que se propagaban y que crecían y que cada vez eran más, dice que el Faraón estableció que mataran a todos los niños. Esto es lo mismo que le sucedió a Jesús con Herodes. Lo mismo. Acá vemos cómo el diablo siempre va a querer destruir el plan que Dios tiene, pero siempre Dios sale triunfante. Dios siempre sale triunfante. Y podemos ver cómo Dios preservó la vida de Moisés para llevar a cabo el plan que Dios tenía. Nadie puede derribar. ¿Se acuerdan lo que dijo Gamaliel? Gamaliel dijo: si esto es de Dios, nadie lo va a poder destruir. Cuando Dios tiene un plan, mi hermano, no hay nadie que pueda estorbarlo. Por eso que entendemos que nosotros que estamos en el plan y en el propósito de Dios, porque Dios de alguna manera Él te toma como lo tomó a Abraham, que lo llamó de Ur de los Caldeos, y Dios te pone en el camino que Dios tiene trazado. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué significa? Significa que no dice Jesús: yo seré el camino, yo trazaré el camino. No, yo soy el camino de principio a fin.
Yo comienzo, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo comienzo y yo termino. Entonces Dios te toma de alguna manera, Él te llama y te introduce al plan que Él estableció. Y muchas veces nosotros no entendemos eso. Nos cuesta entender cómo Dios o por qué. Por eso muchos cristianos fracasan, porque al ser introducido en el camino del Señor, muchos de ellos quieren que Dios los siga. Y Dios no hace eso. Dios nos llama para ser hijos suyos. Dios nos llama para ser su pueblo. Dios nos llama para gloria suya. Dios nos llama para obedecerle. Dios nos llama para que hagamos lo que Dios estableció sobre nuestras vidas. Y Dios había preparado a Moisés. Por eso fíjate que dice en el versículo 20, y dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. En otra versión dice: y fue agradable a los ojos de Dios. A Dios le gustó Moisés. Ahora digo, ¿a Dios le gustó Moisés y los demás niños no le gustó Dios? No. ¿Por qué dice que a Dios le agradó Moisés? ¿Por qué? Porque Dios ya había establecido desde antes de la fundación del mundo que este sea el instrumento que Dios va a utilizar para salvar a su pueblo. Entonces, Dios ya lo había preservado de todo ataque del enemigo. ¿Para qué? Para que se cumpliera la palabra de Dios. Y dice que fue agradable ante los ojos de Dios. Y vimos cómo Moisés fue salvado cuando la madre lo pone en una canasta y lo lanza al río. Y estaba la hija de Faraón bañándose en el Nilo, y en ese momento encuentra una canasta, manda a su criada a buscar la canasta y hay un niño, y en ese momento cuando encuentra al niño, ella, que no podía ser madre, lo adopta como hijo suyo. No teniendo quien criarla, dice que María, su hermana, iba ahí junto al río viendo qué pasaba con la canasta, y le sugirió a la hija de Faraón que escogiera a una mujer hebrea para que lo criara, y fue y buscó a su propia madre. Muy inteligente la muchacha. Todo estaba planificado por Dios. La preservación de la vida de Moisés estaba protegida por Dios. Y pudimos ver que dice que Moisés fue enseñado con toda sabiduría de los egipcios. Dice que Moisés, fíjate una cosa, un hombre que Dios iba a utilizar grandemente, porque si bien sabemos, Moisés fue el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, desde Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Y Dios iba a utilizar a un hombre que fuera instruido en todo el conocimiento. En ese tiempo el mayor conocimiento que existía lo tenían los egipcios. Los egipcios tenían la mejor educación que pudiera existir en el mundo. ¿Y dónde estaba Moisés como infiltrado? En esa educación, en ese lugar. Dios había permitido que Moisés entrara en ese lugar, y dice que Moisés había sido enseñado en todo conocimiento. Moisés conocía todas las deidades, Moisés conocía la filosofía, Moisés conocía la letra, Moisés sabía leer, Moisés sabía escribir. Era un hombre muy estudioso. Recuerden que Dios fue el que le dio los diseños a Moisés de cómo construir el tabernáculo, y Moisés sabía leer planos, Moisés sabía de construcciones, sabía de arte, muchísimas cosas Dios había preparado a Moisés. Pero dice que hubo un tiempo cumplido. Dice: cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Dios pone el sentir y el querer, mi hermano.
Y dice, al ver a uno que era maltratado, lo defendió y hirió al egipcio y vengó al oprimido. Moisés dice que él pensaba en ese tiempo que ellos comprenderían de que él sería el libertador. Y acá viene algo muy interesante, por eso le digo que hay mucho para enseñar. Hay algo que es muy interesante en todo esto, es que muchas veces sucede que Dios le revela a Moisés algo. Dios había ido a buscar a Moisés. Dios es un Dios que busca. Ustedes saben que es la única religión, podría así llamarse, que Dios busca al hombre, no el hombre busca a Dios. En todas las demás religiones el hombre tiene que buscar a Dios. Pero ustedes saben que, como dice la Biblia, no hay nadie que busque a Dios. Por eso Dios nos tiene que buscar a nosotros. ¿Y dónde lo vemos de esa manera? En Abraham, que Dios lo fue y lo buscó a Abraham, estando Abraham en Ur de los Caldeos, en una tierra pagana. Dios lo buscó a Moisés. Yo aquí me anoté algunos. ¿Recuerdan cuando Dios buscó a Gedeón? Dios buscó a Eliseo mientras estaba trabajando. Dios buscó a Samuel mientras estaba en el templo y Dios le habló y le dijo: Samuel, Samuel, amén. Jesús buscó ¿a quién? A los apóstoles. Estaba Mateo cobrando impuestos y Jesús se le apareció y le dijo: tú. Pedro estaba pescando y el Señor le dijo: tú. Increíble cómo el Señor nos busca. Lo vimos en Pablo. Iba camino a Damasco con otro propósito, otra vida, otros sueños, otras metas, y Dios se le apareció en el camino. Así como Dios buscó a todos, también Dios nos buscó a nosotros. Dios nos sale al encuentro para revelarnos que Él quiere tratar con nuestra vida. Y pudimos ver cómo este Dios que nos busca, así como le hizo el llamado a Moisés de que Moisés tenía que hacer algo por su pueblo, y en la primera instancia Moisés tenía 40 años y cuando ve a uno de sus hermanos siendo maltratado por un egipcio, Moisés toma una espada y hace justicia por mano propia. Pero no era el tiempo, no era la manera, no era la forma que Dios quería obrar. Ahí nos enseña que Moisés no estaba listo para la obra que Dios quería hacer con él. Sí, Dios lo había llamado, pero todavía Moisés no estaba preparado. Y tampoco estaba preparada la gente para lo que iba a acontecer, porque dice que sus hermanos, el pueblo, no entendió de la misma manera. Moisés decía: yo creo que ellos van a entender que Dios me va a usar a mí para libertarlos. Pero dice que la gente no lo entendió. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. No era el tiempo de establecido. Y esto es importante entender. ¿Por qué? Porque todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Todas las cosas tienen un tiempo. ¿Sabe que antiguamente alguien para empezar el ministerio tenía que tener 30 años? Se calcula que Santiago, se calcula que, se me fue de la cabeza, Timoteo tenía 30 años. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Se creía que a los 30 años era la edad que una persona podía empezar a ejercer su ministerio. Pero fíjate lo que sucede con Moisés. Moisés no había entendido que todavía estaba listo para la tarea que Dios quería hacer con él. Muchas veces nosotros somos ansiosos y queremos
hacer las cosas fuera de tiempo, más apurado de lo que Dios nos dice. Pero es importante entender esto: hasta que el tiempo no esté, hasta que tú no estés preparado, hasta que Dios no diga, no ocurrirá. En un momento Jesús estaba en la boda de Caná de Galilea y faltó el vino, algo deshonroso en una fiesta, y se acercó María y le dijo: Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? Todavía no ha llegado mi tiempo. En una oportunidad los discípulos le dijeron: Jesús, ¿por qué no subes a la fiesta del templo y te das a conocer de quién tú eres y todo lo que haces? Y Jesús dijo: todavía no es mi tiempo. Cuando una persona no sabe discernir el tiempo, comete errores, se frustra, se enoja, no entiende, no conoce, no sabe. Fíjate una cosa, fíjate el mensaje que Esteban le está dando en ese tiempo a la gente que estaba escuchando ahí, de que lo que Dios estaba haciendo y que la gente no lo estaba entendiendo, Moisés no lo estaba entendiendo, porque no podían todavía discernir correctamente lo que Dios quería hacer. Ahora vemos que Dios dice que cuando mata al egipcio y se enteran los hermanos, se entera el pueblo, dice que Moisés huye al desierto de Madián. Dios lo lleva al desierto. Muchas veces la gente cree que el desierto es malo, pero el desierto es el instrumento que Dios utiliza para derribar nuestro orgullo. El desierto es el lugar que Dios usa ¿para qué? Para tratar con nosotros. Y Dios lo lleva a Moisés al desierto durante 40 años. Diga conmigo, 40 años. Wow. 40 años en el desierto. 40 años trabajando como pastor de ovejas. 40 años donde la vida normal estaba preparando a Moisés. Lo que muchas veces nosotros decimos: ¿qué será que Dios está haciendo conmigo? Algo Dios está haciendo. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, pero tú no puedes adelantar, ni apurar, ni cambiar los tiempos, porque lo que está trazado en el plan de Dios ya está trazado. Yo quiero que Él no se muera. Si quiere Dios, está establecido que se va a morir, se va a morir. Yo quiero vivir. Yo hace un rato le contaba a un hermano que hace poco salió una noticia en el diario del problema que tienen los billonarios, las personas más ricas del mundo. Uno es el dueño de Facebook, otro es el dueño de Amazon, otro es el dueño de los que hacen los cohetes espaciales, otro es el dueño de los PayPal no sé cuánto que cobran por internet, y así sucesivamente. ¿Sabe cuál es el problema que ellos tienen? Que no pueden dormir de noche. Que tienen todo, pero que en realidad no tienen nada. Tú decís: ¿cómo? Hermano, imagínate tú siendo uno de los hombres más ricos de la tierra, pero hay algo que ellos no pueden comprar: es la vida. Entonces están invirtiendo millones y millones y millones de dólares para investigación de cómo ellos pueden preservar su vida. Porque imagínate, este hombre de repente tiene millones de dólares y no sabe si mañana se muere. Entonces viven con una intranquilidad porque dice: ¿y a quién le dejo todo esto? Yo es mío, no quiero compartirlo con nadie. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Podés tener los millones y millones y millones de dólares y no sirve de nada. La vida es de Dios. Y por más que tengas millones, no vas a comprar absolutamente nada. Por eso dice la palabra que la salvación no se compra, que por más que uno quiera agregar un minuto de vida, no puede. Amén. Entonces yo pensaba, digo: wow, qué increíble, ¿no? ¿Cuánto nos falta quizás entender
un poco el propósito de Dios. Y vamos a leer desde el versículo 30. Y pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, y te enviaré a Egipto. Acá podemos ver el llamado de Dios. Usted tiene que prestar atención, porque si no, cuando lleguemos a los párrafos finales que vamos a leer hoy, no va a entender por qué Esteban explica esto. Pero fíjate algo, vemos cómo Dios, como dijimos hace un rato, Dios es el que nos va a buscar. Dios es el que los llama. Dice que estaba Moisés en el monte pastoreando, y que una zarza empezó a arder, y que Moisés vio que la zarza no se apagaba ni se consumía. Entonces Moisés se acercó, y en ese momento una voz del cielo le habló y le dijo: Moisés, yo soy Dios, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Fíjate que le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham. No le dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino le dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 3 dioses. Lo que le estaba diciendo es: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Moisés, yo soy el Dios de Gastón, yo soy el Dios de fulano. Un Dios personal. Un Dios que trata con cada uno individualmente en su propósito. Y pudimos ver cómo Dios le habla a Moisés 40 años después, y Dios lo llama a cumplir la misión cuando Moisés tenía 80 años. ¿Cuántos de los que están acá tienen 80 años? Levante la mano los que tienen. ¿Alguien tiene 80 años? Nadie. A ver, el que esté más cerca de los 80. Está cerca del llamado, entonces. Uno dice: pero yo no quiero esperar tanto. No espere, hermano. ¿Qué querés que te diga? Yo no quiero esperar hasta los 80. Mira, el tiempo es de Dios, no es tuyo. Te guste o no te guste, quieras o no quieras. No, yo mañana quiero empezar a hacer lo que Dios quiera que haga. Bueno, Dios te va a decir en su tiempo y en su forma, tranquilo. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Antes de empezar a hacer una tarea para Dios, primero hay que conocer a Dios. Mucha gente quiere hacer tareas para Dios sin conocer a Dios. Mucha gente dice: yo creo en Dios, pero no conoce a Dios, que es muy diferente. Y Dios quería revelarse a Moisés, pero fíjate algo que le dice Dios a Moisés, y le dice: entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose porque observaba, vino a él la voz del cielo y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Fíjate algo. A Esteban lo acusaban de no respetar el templo.
En ese tiempo el templo de Salomón era el lugar donde estaba el arca y donde Dios se manifestaba. Pero fíjate una cosa, lo que Esteban le dice es que Dios se manifiesta donde Él quiere. No necesita un templo para manifestarse. Por eso ellos, escuche bien, ellos acusan a Esteban. ¿Lo acusan de qué? De que cómo puede ser que Dios se manifieste en un hombre fuera del templo. Entonces, ¿qué le dice Esteban? Dios se manifestó a Moisés en medio del desierto. El Moisés que ustedes respetan y dicen creer, ese mismo Moisés recibió a Dios en el desierto. No lo recibió en el templo porque no existía templo. Dios se manifiesta donde Dios quiere manifestarse. Y fíjate algo, y hace hincapié en quítate el calzado. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque para acercarse a Dios, Dios requiere santidad. Dios te llama, y este es el gran error que tiene la iglesia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que todo lo perdona. Dios es un Dios que todo lo entiende, que todo vive como quieras, no está todo bien con Dios. Pero no es así. Porque Dios llama al pecador, pero lo llama al arrepentimiento. Lo llama a la santidad. Y Dios llamó a Moisés, y cuando lo llamó a Moisés, mientras se iba acercando Moisés, Dios le dijo: quita el calzado de tus pies. Porque Dios no puede establecer una relación con alguien sin santidad, mi hermano. Sin santidad nadie verá a Dios. La santidad es crucial para tener una relación con Dios. Hay gente que dice: pastor, yo estoy en pecado, pero Dios se manifiesta en mi vida y hablo en lengua y me caigo y el Espíritu Santo está conmigo. Sí, dale. ¿En qué parte es eso? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? ¿En qué parte? Cuando Dios lo llamó a Pablo, lo llamó a santidad. Cuando Dios llamó a los apóstoles, los llamó a santidad. Cuando Dios llamó a Moisés, los llamó a santidad. Sin santidad, el hombre no puede tener una relación con Dios. Sin santidad. Y vamos a leer desde el versículo 35 y lo último que nos queda. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron ¿qué? Obedecer, sino que le desecharon, en su corazón se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios a ídolos, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y les entregó a que rendiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas.
Hasta ahí. Fíjate algo. El mismo corazón ayer, el mismo corazón hoy. Y este era el punto en el cual yo quería llegar. Este era el punto que Dios me marcaba de todo este mensaje. No podíamos dejar de pasar lo otro. Pero fíjate lo que Esteban les empieza a decir. Este Moisés que ustedes idolatran, este Moisés que ustedes dicen que yo blasfemo contra él, este Moisés al cual ustedes dicen que yo hablo mal de él, este Moisés fue el que sus padres, sus antepasados, el corazón del hombre no quiso obedecer. Algo que el hombre no quiere hacer es obedecer. Y dice Moisés, este Moisés que hizo señales, este Moisés que hizo prodigios, este Moisés que les trajo la palabra de Dios, que en ese momento todavía no había sido revelada. Ellos no conocían la palabra de Dios, la ley de Dios. Este Moisés que cuando subió al monte Sinaí a recibir dirección y la palabra de Dios, ellos abajo, dice, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en su corazón, se volvieron a Egipto. Moisés, el hombre utilizado por Dios, fue el hombre que la gente no quiso escuchar. Esteban de cierta manera está diciendo, Jesús hizo lo mismo. Jesús hizo señales, hizo milagros, hizo prodigios, y la gente tampoco le quiso creer. No me extraña, dice Esteban de cierta manera, que ustedes no me crean a mí. Fíjate algo, ¿por qué lo arrestaron a Esteban? ¿Por qué? Porque él predicaba la palabra y hacía milagros y señales. Ellos, hermano, no querían las señales y los milagros. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque si hay milagros, señales, hay más evidencia de que Dios es real y hay que seguirlo. Si hay más milagros, hay más evidencia de que hay que seguir a Dios. Pero ¿sabe qué? La gente no quiere eso, porque no quiere seguir a Dios. La realidad es que lo que les está diciendo es, como no creyeron en Moisés, que hizo señales y que Dios estaba con él, tampoco iban a creer en Jesús, tampoco iban a creer en Esteban. ¿Por qué? Porque ellos en realidad lo que querían era no creer.